A mis hermanos y amigos que nos escuchan en este momento, les saludo con mucho gusto. Paz a vosotros. Hoy voy a hablarles de un tema para todos aquellos hermanos que han dejado y han abandonado su primer amor. El tema lleva por título Renovando nuestro primer amor. Quiero empezar citando el libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículos del 1 al 6. Nos habla del mensaje que fue dado a las 7 iglesias. En los capítulos 2 y 3 de este mismo libro, el Señor Jesús les habla a cada una de las iglesias en particular, presentándose de manera diferente a cada iglesia, y les menciona acerca de su condición. A la iglesia de Éfeso le dice que debe renovar su primer amor. Sin duda, al escuchar estos mensajes dados a las 7 iglesias, Dios nos dice que aún en este tiempo son dirigidos estos mensajes a su iglesia, porque la palabra de Dios permanece para siempre. Por lo tanto, es tiempo de volver a buscarlo, teniendo en mente que si nos hemos alejado de Él, volvamos a nuestro primer amor renovándolo. Consideremos este llamado dado a la iglesia de Éfeso, sus obras, el trabajo y la perseverancia de la iglesia. En Apocalipsis capítulo 2, del versículo 1 al 3 nos dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el cual anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice estas cosas: yo sé tus obras y tu trabajo y paciencia, y que tú no puedes sufrir los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado por mi nombre, y no has desfallecido. El Señor se presenta a la iglesia de Éfeso diciéndoles que su mano los protege, los bendice y los forma. Pues les dice: yo sé tus obras y tu trabajo y paciencia. No era desconocido el servicio y el trabajo de la iglesia de Éfeso para el Señor Jesús, pues Él reconocía su perseverancia y servicio, así como su resistencia a los falsos ministros. La iglesia perseveraba fielmente a pesar de las adversidades y persecuciones. La iglesia de Éfeso también aborrecía la obra de los nicolaítas, como lo menciona Apocalipsis capítulo 2, versículo 6, que nos dice: mas tienes esto, que aborreces los hechos de los nicolaítas, los cuales yo también aborrezco. Los nicolaítas eran un grupo que hacían obras que aborrecía la iglesia de Éfeso, como también nuestro Señor Jesucristo, y cuya doctrina era sostenida por algunos en la iglesia de Pérgamo, como lo menciona Apocalipsis capítulo 2, versículo 15, que nos dice: así también tú tienes a los que tienen la doctrina de los nicolaítas, lo cual yo aborrezco. Esta era una secta que mezclaba el gnosticismo cristiano con cultos paganos que promovían la inmortalidad,
El nombre de los Nicolaitas estaba asociado con un hombre llamado Nicolás, que era uno de los 7 diáconos elegidos por la iglesia primitiva en Jerusalén. La iglesia había descuidado su primer amor, como lo menciona en Apocalipsis capítulo 2, versículo 4, que nos dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Al decir que has dejado tu primer amor, significaba que habían dejado el amor principal, el amor más importante. El significado de Éfeso es amada, deseable. Precisamente la iglesia correspondía a ese amor del Señor Jesucristo. Pero poco a poco, ese amor se descuidó hasta llegar a apagarse. Ese amor con el cual empezó a seguir los pasos del Señor Jesús. Ese amor con el cual empezó a buscar su presencia, pero fue apagándose hasta que quedó en la rutina espiritual. Y aunque servía a Dios, ya no lo amaba como al principio, como lo menciona en Apocalipsis capítulo 2, versículo 5, que nos dice: recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré presto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. El Señor le dice a la iglesia lo que debía hacer. Lo primero era recordar, es decir, hacer memoria de aquellas cosas espirituales que había alcanzado al buscar a Dios, el cual fue el camino del arrepentimiento y volver a las primeras obras, volver a las sendas antiguas. Si la iglesia no vuelve a su primer amor, el Señor Jesús le dijo: y quitaré tu candelero de su lugar. Es decir, la iglesia perdería la luz de Cristo que allí resplandecía. Perdería la presencia de Dios en ella, el Espíritu de Dios en la restauración de su primer amor por Dios. En Apocalipsis capítulo 2, versículo 7 nos dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Observando lo que nos dice este versículo 7, es el Espíritu de Dios quien habla a la iglesia. Y en el versículo 1, es Cristo quien habla a la iglesia de Éfeso. El Espíritu Santo es simbólicamente fuego, y es precisamente quien aviva el fuego de Dios en nuestro corazón, el cual es importante renovar la comunión con nuestro Dios. Además, nos dice que este mensaje comienza siendo para la iglesia de Éfeso, pero luego nos dice lo que el Espíritu dice a las iglesias. Por lo tanto, es un mensaje para todos. El llamado de Dios es quitar la apatía e indiferencia hacia las cosas de Dios. Aquellos con la fuerza de Dios logren vencer y superar el ánimo, la pereza, la religiosidad, el enfriamiento espiritual. El Señor
le dará a comer del árbol de la vida. Es decir, disfrutará las bendiciones que Dios nos ha preparado en Cristo Jesús y vivir los privilegios del reino de Dios. Mientras tanto, me despido de ustedes, recordándoles que si hemos dejado nuestro primer amor, lo renovemos para que el Señor, en un tiempo no lejano, nos dé a comer del árbol de la vida, para que disfrutemos las bendiciones de Dios. Paz a vosotros.